Segundo bloque de Noticiero Central, y la realidad nos lleva nuevamente a hablar de no sé si llamarlo enfrentamiento entre el gobierno y el campo. Vamos a preguntárselo al presidente de la Sociedad Rural de Sunchales. ¿Cómo estás, Mariano? Gracias por venir. Buenas noches, Fabiola. ¿Están Gracias por la invitación. enfrentados o no? A ver, ¿cómo llamamos a esto? Porque hay como ataques, ¿no? De parte del sector, para nada, digamos. Nadie quiere reeditar lo que aconteció en la 125, allá por el 2008. Creo que sería un fracaso como país y más que nada desde lo político y dirigencial volver esa etapa. Pero, a ver, creo que las palabras del presidente días atrás molestaron mucho en el sector, en los productores. El presidente, acusó justamente a los productores del campo de especular con las ventas de la última cosecha de soja. Y a esto se sumó la persona que estamos viendo acá, justamente Juliana Di Tulio, legisladora del Frente de Todos, que también dijo, ¿no?, que justamente había especulación y que por eso no vendían. Sí, todos suman al discurso y terminan restando. También Grabois habló de sacar a 200.000 personas a la calle. Bueno, creo que en realidad, vuelvo al principio, el productor lo que quiere es, valga la redundancia, producir, invertir, generar más mano de obra, generar más desarrollo, dinamizar los pueblos, dinamizar las ciudades económicamente como lo viene haciendo. Con estos 20.000 millones de dólares que según el presidente están en Silo Bolsa, cuando en realidad postearon videos que nada tenían que ver con la realidad, que eran de otro cultivo, digamos, todo un relato. Ni siquiera fue la foto que correspondía. Ni siquiera chequearon eso para de alguna manera continuar con este ataque. Decirte, los 6 primeros meses del año, la parte agroexportadora liquidó 19.000 millones de dólares. Un récord desde el 2003. O sea, en realidad no tendríamos que decir dónde están los 20.000 millones, sino qué se hicieron con los 19.000 millones que se aportaron desde el sector. Vos acordate que 7 de cada 10 dólares el año pasado lo aportó el sector agroexportador y sin embargo hay más pobreza, hay más inflación. De alguna manera los productores no son los que determinan las leyes monetarias, financieras, los programas antiinflacionarios. Creo que esto de echar la culpa al otro ya de alguna manera cansa en cierto sentido y forma parte de una estrategia de no darse cuenta que en definitiva el problema está dentro de la misma coalición. Evidentemente, más allá de la crisis económica que estamos viviendo, lo político es lo que determina en gran medida esa crisis. Y bueno, nosotros siempre desde las entidades, Sociedad Rural, CARFE a nivel provincial, hoy lo estuve escuchando a Mantara también, hablaron todos. Exacto, pero aparte, vos fijate cuestión, porque siempre nos dicen, los productores se quejan, no ofrecen respuestas o soluciones, y uno puede ver que en los últimos años fue todo lo contrario, siempre con propuestas, con cuestiones que pueden salvar, por ejemplo, lo vinculado al gasoil, que desde abril se venía diciendo de la producción va a faltar, apunta a los biocombustibles. Sin embargo, desde el oficialismo se propuso un proyecto de ley para bajar el corte. Después el secretario de Energía, que tenía la potestad de aumentarlo, nunca lo hizo. Creo que, volviendo a lo de antes, no se trata de una cuestión del productor, sino de la incompetencia del oficialismo para solucionar las problemáticas que se le presentan. Te iba a preguntar otra cosa, pero antes, ya que hiciste mención de eso, ¿mejoró un poquito la situación con el tema del gasoil, sobre todo lo que necesitan para máquinas? Hay lugares que se vienen solucionando paulatinamente, pero en el norte, lo que tiene que ver con economía regional, emisiones, la yerba, Tucumán, el limón, todavía existe esa problemática y de alguna manera es también lo que terminó afectando o fue la gota que rebasó el vaso cuando hicimos esa jornada que concurrimos a Rafaela. Ahí estamos viendo con las rurales de Humberto y Rafaela, que de alguna manera lo que hicimos fue concientizar acerca de lo que estaba pasando el sector, que es, a ver, ya no solamente es del sector agropecuario, sino que es transversal a toda la sociedad, digamos. Hay una cuestión generalizada en donde el argentino y la argentina lo está pasando muy mal. ¿De quién es la soja? ¿Del productor o del gobierno? A ver, yo creo que es del productor. Hay principios constitucionales básicos del derecho a la propiedad privada y al derecho de ejercer el comercio y de vender libremente el grano. Por eso, acusar al sector de esa situación es no conocerlo. Vos fijate que el INTA, una institución, más allá de tener autarquía financiera, que fue una creación estatal,
en su momento le decía o le determinaba o le sugería al productor cómo tenía que ir vendiendo su producción almacenada en Silo Bolsa para ir enfrentando la próxima campaña. O sea, el mismo secretario de Agricultura de la Nación, Lestani, que formaba parte de CRA, unos días antes había dicho que el productor lo único que quería era certidumbre, poder trabajar con tranquilidad. Y sin embargo después el presidente sale con este discurso que obviamente a todas luces fue político, sin ningún tipo de fundamento técnico o real, sino, vuelvo a insistir, una cuestión de relato. Bueno, justamente vos hacías mención hoy al tema de la venta de granos. Tenemos un par de cuadros, señor director, que tiene que ver con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que da cuenta que durante los primeros 6 meses del año la Argentina exportó un total de 51,2 metros cúbicos, se miden metros cúbicos de granos, subproductos y aceites, con un aumento del 6% interanual. Quiero decir, o sea, si se terminó exportando con un aumento del 6% interanual, quiere decir que ustedes están, o sea, que los productores están vendiendo. Pero totalmente, totalmente, y se vende, a ver, lo que queda algo para vender es soja, lo que es trigo y maíz se vendió. Y lo que nadie dice va a ser una cuestión preocupante que ya estamos advirtiendo, va a ser la cuestión vinculada al trigo. O sea, alrededor de 500.000 hectáreas menos se van a sembrar, más allá de la cuestión climática, también por una cuestión de certidumbre que tiene que ver con el discurso político del oficialismo, que hace que el productor de alguna manera espere para sembrar y no sé si va a haber pan el año que viene. O sea, son cuestiones muy serias que te digo que no se están hablando. Bien, hablábamos con Lucas al principio del programa, Mariano, a veces hay que tener como un poco de cuidado con respecto a los discursos cuando vienen de arriba, porque suelen generar odio a veces en la gente, ¿no? Y este es el resultado, la rotura y el ataque a un Silo Bolsa en la localidad, en la zona de Casilda, que ocurrió justamente, bueno, las imágenes se conocieron hace 2 horas, 3 horas en la tarde de hoy. Bueno, eso forma parte, como bien decís vos, de un discurso que en realidad el presidente en estos últimos años trata de conformar a propios y extraños. Un día dice una cosa, el otro día sale diciendo otra, para tratar de lograr esta unidad en el frente que la verdad se ve muy débil y que estamos pagando todos los argentinos. O sea, todos los argentinos estamos expectantes de una interna del oficialismo que nos termina pegando para mal. Y como bien vos decís, lo primero que se dijo de las entidades es que este discurso lo que va a generar va a ser la rotura de Silo Bolsa, y ya se está viviendo en Casilda, y creo que el presidente va a ser el responsable de todo lo que acontezca a partir de este momento con su discurso de días atrás. Sí, estas imágenes duelen muchísimo, ¿no? Bueno, en el 2020 habíamos tenido es una 160, cuestión de daño porque creo. no se roban el grano, o sea, claro, es ir a hacer el daño, retirarse y dejar todo ahí. Claro. Y no se dan cuenta que todo eso termina dinamizando, como te decía, lo que tiene que ver con los pueblos y ciudad, y generar mano de obra, inversión y arriesgar, porque el productor lo que hace es arriesga. ¿Tenés idea cuánto se le paga, cuánto gana el productor por tonelada de soja que vende? Bueno, esa es otra cuestión fundamental del famoso desacople que proponían las autoridades. Hoy, más o menos, grandes rasgos, percibe $140 cuando los países vecinos están recibiendo más de 500. Sí, y Estados Unidos más de 500 y los países van así. Es impresionante ver la diferencia. Hoy veía un cuadro que me dejó helada. Digo, wow. Exactamente, exactamente. La verdad que los países limítrofes, tema carne, Uruguay está yendo por el ascensor y nosotros estamos yendo por la escalera. Agradecidos los hermanos uruguayos por las medidas que tomó el gobierno. Pero bueno, lamentablemente el productor sigue adelante. Creo que tiene esa vehemencia, esa personalidad, esa capacidad de trabajar, y bueno, veremos, porque este país nos sorprende semana tras semana y día tras día. Mariano, ¿tienen organizada alguna otra medida como la del 13? No, por el momento no. Por el momento no. A nivel gremial, como te decía, CARF y CRA, más allá de los comunicados que se esbozaron a partir de las declaraciones, estamos en conversaciones continuas, pero por el momento no. Bien. Gracias por habernos visitado y acercarnos un poco al punto de vista de todos ustedes ante esta realidad, ¿no?, que lamentablemente se repite. No, muchísimas gracias a vos por la invitación, como siempre.